estos días miraba referente a la paz. Y el diccionario dice que la paz está dada por la ausencia de conflictos. O sea que las personas tienen paz si no tienen conflictos, si no hay problemas. Pues entonces hay muchas personas que en este momento no tienen paz. Porque tenemos problemas, porque tenemos dificultades. La pandemia ha hecho un cambio, un trastorno en nuestras vidas. Lo que estábamos acostumbrados a hacer hace 45 días, no lo podemos hacer. Muchas de las cosas que hacíamos no las podemos hacer, porque estamos ahora con este aislamiento obligatorio. Y las personas no tienen paz. Pero la Biblia dice otra cosa, porque el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y yo quisiera en esta mañana que podamos meditar juntos en un pasaje de la Escritura y que podamos ver cómo se puede tener paz en medio de la tormenta. Es la paz de Dios. Si usted se ha conectado en esta mañana y lo ha hecho con la Biblia a su lado, que seguramente fue así, busque por favor el libro de Mateo, en el capítulo 14 y el versículo 22. Mateo 14, verso 22. La idea en esta mañana es que juntos podamos ver cómo las tormentas de la vida nos ayudan a perfeccionar la fe. Mire, usted prende el noticiero o busca en el teléfono o en la computadora noticias y todas las noticias son malas. Todas nos hablan de problemas y de dificultades. En esta mañana yo quiero que usted pueda ver que en medio de los problemas y las dificultades, Dios tiene el control. Y Dios permite todas las cosas. Dios no es ajeno. Dice que la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esta pandemia a usted y a mí nos tienen que ayudar. Usted y yo tenemos que encontrar en medio de esta situación que nos ha descolocado lo que Dios tiene preparado. Mire, vamos a leer juntos la Escritura y a meditar de una manera, una porción muy corta. Dice así la Biblia. Versículo 22. Vamos a leer en Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Hasta aquí la lectura de la Biblia en esta mañana. Mire, leía este versículo, este capítulo de la Biblia, muy conocido. Yo, si preguntase en la iglesia, estando todos juntos, muchos de ustedes levantarían la mano diciendo que recuerdan esta historia. Pero yo quiero que en esta mañana miremos algunos aspectos, recordemos algunos aspectos que nos pueden hacer bien en este momento que estamos viviendo.
como iglesia, como familia, como argentinos. Dice la Escritura que estaban el Señor con los discípulos trabajando. Habían hecho un milagro en el capítulo, en los versículos anteriores, no en el capítulo, en los versículos anteriores, Dios había hecho la multiplicación de los peces y los panes. Y cuando esto termina, el Señor le dice a sus discípulos: suban a este bote y váyanse a la orilla de enfrente. Tienen que navegar. Esto era al caer la tarde. Y el Señor no les acompañó de manera física. Él se fue al monte a orar. Y los discípulos, habiendo escuchado la orden del Señor, subieron a la barca y empezaron a navegar hacia la orilla que estaba enfrente. Lo primero que quiero decirte es, pareciera ser que aquellos que somos hijos de Dios no vamos a tener problemas, que vamos a tener una vida sencilla. Y si vos prestaste atención en este relato de la Escritura, el Señor envía a sus discípulos a que crucen navegando el mar. Y en el medio del mar les esperaba una tormenta. Y el Señor sabía de esta situación y les envió a sus discípulos a que navegaran en el mar. Otras oportunidades, el Señor navegaba con ellos. Estaba el Señor en la barca y se había levantado una tormenta. Y el Señor dormía. Y le despertaron al Señor y le dijeron: Señor, ¿no te das cuenta? Vamos a morir, vamos a perecer. Y el Señor reprende el mar, el viento, y se hace una gran tranquilidad. Pero en esta oportunidad ya los había entrenado, los envía solos, les dice: vayan del otro lado, sabiendo que la tormenta les iba a alcanzar. Mire, mi hermano, mi hermana, mi amigo que nos escucha, el Señor sabía que la tormenta nos iba a alcanzar. No era ajeno de la pandemia, no era ajeno de las consecuencias que esta pandemia nos iba a generar. No solamente en nuestra salud, aquellos que han sido alcanzados por el coronavirus, sino en nuestra economía, en nuestras familias, en nuestro diario vivir. Él no era ajeno, pero Él permitió esto para que le podamos conocer. Así que ahí estaban los discípulos cumpliendo la orden del Señor. Y en medio de ese cumplir la orden, les alcanza la tormenta. Pongan atención que los discípulos no quisieron en ningún momento volver. Ellos tenían una orden que el Señor había dado. Les dijo: vayan del otro lado, primero, que yo los voy a alcanzar. Y ahí estaban, sin importar lo que ocurría, peleando contra la adversidad para cumplir la orden del Señor. Y aquí estamos, usted y yo, en la adversidad, tratando de cumplir la orden del Señor. ¿Sabe una cosa? Pensaba en los dones. El Señor dio a sus hijos dones. Son capacidades para que podamos trabajar. Mire, no es excusa la pandemia. Tenemos que tratar de ejercitar nuestros dones, buscando la forma. Hoy a la mañana Fernando nos regaló este tiempo de alabanza y le damos las gracias a Fer. Él pudo ejercitar su don, él pudo servir a los hermanos a través de la música. Y hemos juntos alabado al Señor. Un momento hermoso que hacía mucho que no teníamos. Cuántas ganas nos quedamos, cuántos coros por cantar. Ya lo vamos a hacer. Pero ahí estaban los discípulos, ahí está, usted y estaba y yo, tratando de usar, de ejercitar los dones que el Señor nos dio en medio de esta situación. La tormenta era fuerte. Por lo que dice la Escritura, la cuarta vigilia de la noche. Eran entre las 3 y las 6 de la mañana. Habían salido cayendo la tarde. Así que
4 horas, 5, 6 horas, remando, navegando, peleando contra la tormenta, y el Señor los dejó, el Señor lo permitió. Pero cuando el Señor lo creyó necesario, se apareció. Y hizo una aparición gloriosa, porque lo hizo con poder. Dice que el Señor caminaba sobre las aguas. Y los discípulos vieron al Señor y se asustaron. Muchos se asustaron. ¿Sabe una cosa? Dice la Biblia que dieron voces de miedo. Entraron en pánico. Ya tenían un problema. Estaban remando, estaban en el medio del mar, el viento era fuerte, las olas eran fuertes, ya tenían un problema. Pero ahora a este problema exterior que tenía, se suma también un problema interior. ¿Sabe una cosa? El miedo paraliza. Y este miedo era mucho mayor que el otro miedo, el exterior. Ponga usted atención que el Señor permitió que navegaran en la tempestad de la noche. Pero cuando tuvieron pánico, se les presentó, dice la Escritura, pero enseguida Jesús les habló diciendo, cuando entraron en pánico, el Señor se presentó enseguida para sostenerles, para rescatarles, para hablarles. Dice la psicología, la cual he leído muy poco, pero dice que cuando uno tiene pánico, se pierde el control mental y el equilibrio emocional. Y el Señor no permitió que los suyos entraran en pánico. Dice que cuando tuvieron ese miedo y daban voces, era pánico, el Señor al instante se puso al lado y les habló. Mire, mi hermano, mi hermana, en esta situación que estamos viviendo, si usted va a entrar en pánico, busque al Señor. Lea la Biblia, ore, que Él está al lado. Él tiene su mano extendida, esperando que usted la tome. Pero Él está. Yo estoy con vosotros todos los días, dice el Señor. Y tantas otras promesas que vamos a encontrar en la Escritura. Por lo tanto, mi hermano, así como en aquella barca, al momento del pánico el Señor estaba al lado de ellos, en esta mañana el Señor está a nuestro lado para sostener. Ahora, yo quisiera también que usted vea en este episodio que leemos de la Escritura un apartado especial. Estaban los discípulos y estaba Pedro. Estaban juntos, eran todos discípulos. Pero Pedro, estando en la barca, sufriendo la tempestad, viendo todo lo que ocurría, viendo al Señor, habiendo entrado en pánico, ahora escucha al Señor y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Mire la valentía de Pedro, pedirle al Señor que lo haga caminar. Ahora, ¿sabe una cosa? Yo no había reparado nunca en este detalle y el otro día lo escuchaba. Dice el relato bíblico que estaban en el medio del mar, dice el relato bíblico que las olas eran muy fuertes, que el viento era muy fuerte, y dice el relato bíblico que el Señor venía caminando. Mire, a mí me ha pasado alguna vez entrar al mar, y cuando usted entra y están las olas, no lo puede hacer caminando y tranquilo. Voy a los saltos para tratar que la ola no me tire. Y el Señor iba caminando. Paz en la tormenta. Ahí estaba el temporal, el viento, las olas, pero el Señor caminaba sobre las aguas, en completa paz. Me imagino a Pedro viendo esa paz que rodeaba al Señor y anhelándola después de pelear tanto tiempo en la barca. Quería estar con el Señor, quería la paz. Y le dijo, Señor, quiero ir donde vos estás. Y el Señor le dijo, ven, vení.
Y Pedro bajó, descendió del barco y empezó a caminar. No corrió Pedro ni corría sobre las olas. Dice que también caminaba, experimentaba la paz que el Señor podía dar. Ahora, habiendo Pedro empezado a experimentar esa paz que el Señor daba, dice que miró y vio los fuertes vientos y comenzó a hundirse. Sacó la mirada del Señor. Y esto nos puede ayudar a nosotros en este momento de dificultad para mirar al Señor. Pedro miró dos cosas. Dice que vio los fuertes vientos, vio la tormenta que le rodeaba, vio aquello que era exterior. Y usted en esta mañana, desde su casa, también puede ver aquello que le rodea. Puede ver a su familia como lo estoy haciendo yo. Puede ver a sus vecinos. Puede ver a sus familiares, a sus amigos. Aquellos compañeros de trabajo, compañeros del estudio, de la facultad, del colegio. Usted puede mirar el entorno que lo rodea. Y ese entorno puede hacer que usted quite los ojos del Señor. Y el consejo bíblico es, puesto los ojos en Jesús. No desvíe la mirada, no permita que en este tiempo que estamos en casa, el Señor no sea el centro. Búsquelo a Él y solo a Él. Si usted me mira a mí, me va a encontrar muchos defectos. Busque al Señor. Búsquelo a Él, el autor y consumador de nuestra fe. Pero no solamente Pedro, me parece a mí, miró el entorno. Pedro miró sus limitaciones, porque dice que viendo tuvo miedo. ¿Sabe qué pensó? Pedro vio que él no podía caminar sobre las aguas. Y usted también en esta pandemia puede mirarse a usted de manera introspectiva, mirarse adentro. Y puede encontrar en ese mirar adentro sus fracasos. Y sus fracasos, vueltos a la memoria una y otra vez, lo pueden llevar a la depresión. Y lo pueden limitar en el trabajo que usted tiene que hacer para el Señor. Usted también puede mirar sus frustraciones, aquellas cosas que quería alcanzar y que no va a poder, porque no se puede mover, porque la economía ha cambiado, por tantas otras situaciones. Y esas frustraciones que usted tiene lo lleva a la desilusión. Pero dice la Biblia que Pedro comenzó a hundirse, no se hundió. Si yo quiero caminar sobre el agua, en mi pileta me hundo en el instante. Dice que Pedro comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y ahí estaba el Señor. Dice que Pedro iba a caminar hacia donde estaba el Señor. Pero cuando lo necesitó, el Señor estaba al lado de Pedro. Mire, mi hermano, mi hermana, el Señor está a nuestro lado. Está dispuesto a ayudarnos. ¿Sabe? Miraba el Salmo 23 y lo escuchaba el otro día. Lo hablaba Fernando de Gange. Y Fernando decía, dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero en otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, el Salmo se traduce, Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otra traducción, Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Mire, nada me falta, yo quisiera tener una Ferrari, hoy no me sirve, pero tengo lo que necesito. Tengo la Biblia a la cual puedo leer y puedo encontrar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es el propósito que Él tiene para mí. Tengo la oración, tengo a mis hermanos de la iglesia que me ayudan, me apoyan, me sostienen. Y usted también lo tiene. Están a nuestro lado. Pero dijo Pedro, Señor, sálvame. Él le buscó.
mi hermano, usted y yo debemos buscar a Dios en este tiempo de pandemia, de dificultad. Tiene que ser un tiempo de oportunidad. Y yo anoté, para finalizar en esta mañana, 3 cosas que la tormenta son. La tormenta es una oportunidad para caminar con Jesús. Si no hubiese estado la tormenta, Pedro no hubiese caminado con Jesús sobre las aguas, pero lo hizo. Un tiempo para caminar con Jesús. La tormenta nos permite. ¿Usted ve en el noticiero todo malo? No. Tiene que ser bueno. Usted tiene que transformar en esto en algo para usted. La tormenta es una oportunidad para caminar con Jesús. Esta tormenta que estamos viviendo también puede ser una oportunidad para conocerlo más al Señor. Mire, el Señor en cada ocasión que se presentó a su pueblo, la utilizó para que el pueblo pudiera conocerlo. Si usted lee este pasaje bíblico, en el texto anterior, Dios es un Dios de provisión. Les hacía falta, no tenían para comer. Y Dios fue de provisión. Les dio el alimento que les hacía. Pero en este relato que leemos, Dios es un Dios de protección. Así que en esta pandemia aproveche el tiempo para conocer a este Dios que se presenta a las personas conforme a la necesidad. Un Dios de provisión, un Dios de protección. Y puede ser para vos un Dios de salvación. Quizás nos estés escuchando y digas cómo en este tiempo tan difícil pueden estar hablando de Dios. Y lo podemos hacer porque Él es nuestro Salvador. Hay un pasaje de la Escritura muy conocido, San Juan 3:16. Yo recuerdo en la escuela dominical cuando tuvimos que aprenderlo, éramos chicos. ¡Qué texto tan largo! ¡Qué texto tan largo! Y hoy le doy gracias a los maestros que me hicieron aprender ese texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, la gente está muerta de miedo por un virus que no ve y que mata. Y quiere rechazar a un Dios que no ve, pero que da vida eterna. En esta mañana queremos invitarte a que tengas un encuentro personal con Jesucristo. Y eso puedes hacerlo a través de la fe. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hace unos días atrás, un hermano nos compartía en el grupo de la iglesia que lo habían llamado por teléfono, le habían mandado un mensajito también, que necesitaban hablar con él para saber cómo hacer para recibir a Cristo. Había encontrado en medio de esta pandemia, de esta dificultad, del dolor, del miedo, del pánico, la necesidad de estar a cuenta con Dios. Y después nos decía que había orado y desde lo profundo de su corazón le había dicho al Señor que lo perdonara. Y el Señor lo había hecho. Y manifestaba él la alegría del perdón, de la salvación, la seguridad. Miren, dice el Señor en su palabra: mi paz os dejo, la paz os doy. Para el mundo la paz es la ausencia de conflictos, de problemas. Para nosotros, la paz es poder transitar este momento de conflictos con Dios en el corazón. Es una realidad para nosotros. Tenemos los problemas, tenemos las dificultades, no estamos ajenos a esta situación, pero tenemos al Señor en el corazón. Y aún con problemas y con dificultades, transitamos este momento en paz. Si usted está escuchando, si vos estás escuchando este mensaje y no tenés paz en el corazón, acércate a Dios. Él ya lo hizo. Envió a su Hijo y da salvación y vida eterna para todo aquel que en Él cree. Tenés que aceptarlo por la fe y vas a tener paz en tu corazón, al igual que nosotros. Queremos darte
las gracias por habernos escuchado. En la página de la iglesia vas a encontrar también otros mensajes. Y deseamos como iglesia que el Señor te bendiga en esta mañana y te pueda ayudar. Vamos a terminar este momento orando juntos. Voy a orar. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos darte las gracias por este tiempo que podemos pasar juntos, tu iglesia local en Florida. Gracias, Señor, que a pesar de la distancia y gracias a la tecnología, hemos podido estar juntos. Hemos alabado tu nombre, Señor, y queremos darte las gracias. También, Señor, queremos darte las gracias que hemos podido abrir tu libro, la Biblia, y hemos meditado en él, y hemos visto cómo tú estás al lado de los que te necesitan. Señor, queremos pedirte por cada uno de los hermanos que componen la iglesia, para que tú les bendigas, para que tú les sostengas, para que tú les estés ayudando. Y en este tiempo, Señor, de pandemia, podamos conocerte mejor, podamos caminar tomados de tu mano y, Señor, también podamos aprender de ti. Por eso, en esta mañana, Señor, pedimos que tú nos bendigas y nos ayudes. Oramos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe que cuando miraba este pasaje de la Escritura, dejé para el final, no me lo olvidé, una parte, y dice, cuando subieron a la barca, Pedro y el Señor, se calmó el viento. En otro pasaje anterior, que el Señor estaba en la barca, el Señor tuvo que reprender al viento y le mostró a los suyos su poder sobre la naturaleza. Ya no hacía falta. Dice que el Señor subió a la barca y el viento se calmó al instante. Invítalo al Señor a el barco de tu vida para que Él suba, para que se calmen esos vientos y esas tormentas que están golpeando tu vida y puedas transitar este tiempo con la paz del Señor. Y dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermano, esto nos queda pendiente. El poder pasar esta tormenta, reunirnos todos en la iglesia y juntos como iglesias poder alabar el nombre del Señor por lo que Él ha hecho. Que el Señor nos bendiga en esta semana y nos esté cuidando y guardando.